Cuando era niño no tenía internet, lo que tenía era un televisor con antena de conejo donde veía películas con mis padres. Los sábados por la tarde en Canal 5 pasaban películas de todo tipo, por lo general centradas en algún tema. Mi madre preparaba palomitas y nos poníamos a ver superhéroes, policías rudos o incluso películas de terror. Por las noches, mi padre me daba dinero para comprar una hamburguesa y cenaba mientras veía a los buenos derrotando al villano de turno. Pero una de esas noches, en la tele, apareció una película que me cambió para siempre. No sabía cómo se llamaba, no entendía la historia del todo, pero vi a un hombre atravesar la cabeza de una serpiente gigante con su espada. Un montón de tipos musculosos que parecían haber salido de las caricaturas de He-Man y un tipo malvado que se convertía en serpiente. Esa película era Conan el Bárbaro. Para mí aquello era algo increíble, nunca había visto algo igual. Un tipo enorme, musculoso, destruyendo todo a su paso. Tenía espadas, brujería y un villano que daba miedo de verdad. Después vi en la televisión cosas similares: Sonia, Los Bárbaros, Calabozos y Dragones, Krull, Excalibur, El Último Unicornio, Willow, pero Conan siempre fue mi favorito. Años más tarde me enteré de que Conan venía de una serie de relatos escritos en los años 30. Para entonces ya me había aficionado a la lectura y decidí leer todo lo que hubiera disponible sobre Conan. Así fue como di con las maravillosas ediciones de la editorial Martínez Roca. Los cuentos originales de Robert E. Howard, esos que se publicaron en revistas pulp en los años 30, estaban todos traducidos y editados, creando una línea temporal más o menos coherente, con introducciones escritas por autores que, como yo, admiraban a Howard. Y cuando los terminé, entendí que esa película había sido solo la punta del iceberg. Así fue como conocí la fantasía. Muchos conocieron la fantasía gracias a un niño mago que iba a la escuela. Otros la conocieron gracias a un pequeño hobbit que tenía que destruir un anillo. Pero yo la conocí andando tras los pasos de un bárbaro de mirada hosca, que no dudaba en aplastar a sus enemigos, y que pasó de vagar por el mundo a convertirse en rey por su propia mano. Muchas veces cuando la gente oye hablar de fantasía, cree que se trata solo de magia y duendes, algo para niños, o algo para adultos que no quieren crecer. Y puede serlo, por supuesto que sí, pero la literatura de fantasía de verdad es mucho más que eso. La fantasía es un género que permite hablar de temas reales sin tener que apegarte a la realidad. Una guerra civil puede ser entre reinos imaginarios, el racismo puede ser entre elfos y enanos, la tiranía puede ser un señor oscuro en una torre. Pero los temas son los mismos: el poder, la justicia, la lealtad, el miedo a lo diferente. La fantasía no es un género menor, es un espejo distorsionado, sí, pero que te permite verte a ti mismo desde ángulos que no te atreverías a mirar de frente. La fantasía no es un género, es un paraguas, y debajo de ese paraguas hay cosas que no se parecen entre sí tanto como crees. Porque cuando alguien dice fantasía, puede estar hablando de guerras que deciden el destino del mundo, o de un tipo intentando sobrevivir una noche más en una taberna llena de criminales, y ambas cosas pertenecen al mismo lugar. Aquí la escala lo es todo. No estás siguiendo solo un personaje, estás viendo el choque de civilizaciones, el peso de la historia, el destino de mundos enteros inclinándose en una dirección u otra. Hay profecías, linajes, guerras que llevan siglos gestándose. Todo parece más grande que cualquier individuo, y aún así, son individuos los que terminan inclinando la balanza. En obras como El Señor de los Anillos, no se trata únicamente de destruir un objeto o derrotar a un villano. Se trata de qué tipo de mundo va a quedar después. La fantasía épica funciona porque te hace sentir pequeño, pero al mismo tiempo te recuerda que incluso el más insignificante puede cambiar el curso de la historia. Aquí todo se vuelve más cercano, más sucio, más directo. No hay grandes discursos sobre el destino del mundo, porque al protagonista no le importa el destino del mundo, le importa salir vivo, conseguir oro, vengar una traición. Es una fantasía más física, más rápida, donde cada decisión tiene consecuencias inmediatas y donde la moral suele ser flexible. Conan el Bárbaro es el ejemplo perfecto. No es un elegido, no es un símbolo, es un hombre que se abre camino a golpes en un mundo hostil.
La magia aquí no es maravillosa, es peligrosa, oscura, algo que normalmente viene con un precio, y por eso mismo se siente más real. Este es el terreno de las figuras más grandes que la vida. Aquí el héroe no es solo un personaje, es un símbolo, representa ideales, valores, aspiraciones. Puede ser un guerrero, un rey, un elegido, pero lo importante no es lo que hace, sino lo que encarna. Es la fantasía en su forma más cercana al mito, donde las acciones tienen un peso casi legendario. Pero incluso aquí, cuando está bien escrita, hay grietas, porque el héroe puede cargar con dudas, con sacrificios, con un destino que no pidió, y ahí es donde la fantasía heroica deja de ser propaganda y se convierte en algo interesante, cuando el mito empieza a mostrar su lado humano. Aquí la fantasía se vuelve incómoda, el mundo no es justo, la magia no es hermosa, y los héroes no siempre son mejores que los monstruos a los que se enfrentan. Es un tipo de fantasía que toma todos los elementos clásicos y los retuerce, los ensucia, los lleva a un lugar donde ya no es fácil distinguir quién tiene la razón. En personajes como Elric de Melniboné, el poder no es un regalo, es una carga, algo que destruye tanto como protege, y en historias como Goblin Slayer, el heroísmo se convierte en una obsesión peligrosa. Aquí no hay gloria, solo consecuencias. Este es el tipo de fantasía que entiende algo muy simple: una sola persona no basta. Aquí las historias giran en torno a grupos, equipos, compañías, personajes que no necesariamente se caen bien, que tienen objetivos distintos, que discuten, que fallan, pero que de alguna forma avanzan juntos. La dinámica entre ellos es tan importante como la aventura misma. En Dragonlance, por ejemplo, los héroes no son un bloque sólido, son frágiles, contradictorios, humanos. Y eso hace que cada victoria cueste más y que cada pérdida duela más, porque cuando uno cae, no cae solo. Y eso es lo que hace interesante a la fantasía, que no es una sola cosa, es muchas. Algunas historias quieren salvar el mundo, otras solo sobrevivir un día más. Algunas hablan de héroes legendarios, otras de lo que queda cuando esos héroes fallan. Y entre todas esas formas se construye algo más grande, algo que no puedes encerrar en una sola definición. Y de todos esos caminos, de todas esas formas de contar historias, hay algunas que llevo más profundo en mi corazón, porque no solo leí esas historias, las viví. Conan el Bárbaro, de Robert E. Howard, fue mi puerta de entrada. Las películas de niño, los libros de grande, los cuentos de Howard son crudos, directos, sin concesiones. Conan no es un héroe moral, roba, mata, ama y odia con la misma intensidad, pero tiene un código, y esa honestidad brutal es lo que me fascina. Si nunca leíste a Conan, no empieces por las novelas largas que escribieron otros después de Howard. Empieza por los cuentos originales: La Torre del Elefante, El Fénix en la Espada, La Reina de la Costa Negra. Ahí está el verdadero Conan. La Espada Rota, de Poul Anderson, es anterior a El Señor de los Anillos, aunque se publicó el mismo año, y es muy diferente. Anderson construye un mundo donde elfos y trolls son reales, y donde la magia tiene consecuencias. Es una historia trágica, violenta, con un héroe que no puede escapar de su destino. Es menos famosa que otras, pero es una joya. Tanto El Señor de los Anillos como La Espada Rota se basan en los mitos nórdicos, pero la novela de Poul Anderson es mucho más cercana a las leyendas de las que bebió, una gran obra criminalmente ignorada. Y llegamos a Elric, el emperador albino, el portador de Stormbringer, la espada que consume almas y mata a quienes ama. Es la antítesis de Conan. Conan es fuerte, seguro, vital. Elric es débil, dubitativo, enfermizo. Depende de su espada para vivir, pero esa misma espada lo condena. Leer a Elric es como ver a alguien caer en cámara lenta. Sabes que va a terminar mal, pero no puedes dejar de leer. Moorcock creó un héroe trágico que parece sacado de los más grandes mitos de la antigüedad y lo metió en un mundo de fantasía para ver cómo ardía. Y luego está Corum, otro héroe trágico de Moorcock, pero diferente. Corum es un príncipe de un pueblo que está siendo exterminado, pierde una mano y un ojo y se convierte en un vengador. Es más amable que Elric, más humano, pero su historia no es menos dolorosa. Corum tiene el poder para acabar con seres equivalentes a dioses y aún así no usa ese poder de forma indiscriminada.
una historia trágica de odio, venganza y muerte. Dragonlance, de Margaret Weis y Tracy Hickman, universo basado en los juegos de mesa Calabozos y Dragones. Aquí hablo de la primera trilogía, El retorno de los dragones, La tumba de Uma, La reina de la oscuridad. Fue mi primer contacto con la fantasía grupal, un puñado de héroes que no se caían bien, que discutían, que se separaban, que volvían. Tanis, Caramon, Raistlin, Tasselhoff. Ese grupo de inadaptados me enseñó que los héroes también se equivocan, y que a veces ganar significa perder a alguien. La trilogía de El Valle del Viento Helado de R.A. Salvatore está basada también en el juego de mesa Calabozos y Dragones, pero es distinta a Dragonlance. Drizzt Do'Urden, el elfo oscuro bueno, un drow que huye de su sociedad malvada y encuentra amistad en un bárbaro, un enano y un mediano. Las novelas de Salvatore son acción pura, pero también son historias sobre la aceptación, sobre no juzgar a alguien por su raza, sobre encontrar tu lugar en un mundo que te rechaza. Y los combates. Salvatore describe las peleas como nadie. Cuando Drizzt mueve sus 2 espadas, ves las piruetas en tu cabeza. Y de repente, un salto enorme, de la fantasía clásica a las novelas ligeras japonesas. Goblin Slayer es una historia oscura, violenta, incómoda. El protagonista no quiere salvar el mundo, solo quiere matar goblins. Y es tan bueno en eso que se ha convertido él mismo en un monstruo. Lo que me gusta de esta serie es que subvierte todos los tropos de la fantasía. El héroe no es un elegido, la diosa no le sonríe, la aventura no es emocionante, es un trabajo sucio, y el protagonista lo hace porque nadie más lo hace. Warhammer Fantasy es el oscuro espejo de la fantasía clásica. Los buenos no son tan buenos, los dioses son crueles, y la guerra es constante. La leyenda de Sigmar no es solo una trilogía, es la narración del nacimiento de un imperio. Tiene batallas épicas contra enemigos aterradores, drama, tragedia y proezas increíbles. Descubrí esta trilogía casi por accidente mientras investigaba sobre Warhammer Fantasy y de inmediato quedé enganchado. Si te gusta Warhammer 40.000, probablemente disfrutes también Warhammer Fantasy. Antes de pasar al último libro del que quiero hablar, mencionaré a El Señor de los Anillos y El Hobbit, de Tolkien. No voy a profundizar aquí, todo el mundo los conoce, son los pilares de la fantasía moderna. Pero los menciono porque sin Tolkien probablemente nada de esto existiría, o existiría pero sería muy diferente. Además, ninguna lista de literatura fantástica estaría completa sin mencionar la obra de Tolkien. Tampoco puedo dejar fuera a Harry Potter y Narnia, también los menciono muy por encima, son sagas que marcaron a generaciones enteras, y aunque no son mi estilo favorito, sería injusto no reconocer su importancia. Y llegamos al final, a mi favorito de todos los tiempos, Mundo Disco y el último héroe, de Terry Pratchett. Terry Pratchett escribió más de 40 libros ambientados en Mundo Disco, y no se parecen a nada de lo que he mencionado. No hay grandes batallas épicas, no hay héroes perfectos, solo hay magos incompetentes, una muerte que habla en mayúsculas y una guardia urbana formada por inadaptados. Pero de todos esos libros, el que más me marcó fue El último héroe. Este libro es, al mismo tiempo, una aventura clásica y una despedida. El héroe de esta historia se llama Cohen el Bárbaro. Es viejo, está cansado, pero su último acto heroico no es para salvar el mundo, es para devolverle el fuego a los dioses, con intereses. Y lo bonito de El último héroe es que no intenta reinventar la fantasía, la abraza, se ríe de ella, pero con cariño. Y cuando Cohen se da cuenta de que ya no es joven, de que su tiempo pasó, de que el mundo ha cambiado, reúne a sus amigos, la Horda de Plata, todos iguales de viejos que él, y deciden hacerle una visita a los dioses. Llevan secuestrado a un bardo con ellos para que escriba la saga de su última aventura, y en el camino, el bardo aprende el significado real de la palabra épico. Porque eso es Pratchett, te hace reír, y luego, cuando menos lo esperas, ¡bam!, te lanza filosofía a la cara. ¿Por qué este género sigue siendo relevante? Vivimos en un mundo complejo, confuso, a veces demasiado real, y la fantasía nos permite alejar un poco la vista y ver las cosas desde afuera, nos permite reconocernos a nosotros mismos en otros mundos. Los héroes de fantasía no son perfectos, se equivocan, pierden, pero siguen adelante, y eso, en un mundo donde todo parece estar mal, es un mensaje que necesitamos escuchar.
La fantasía nos recuerda que el valor no es no tener miedo, es tener miedo y seguir adelante. Que la amistad puede florecer a pesar de nuestras diferencias, que incluso un hobbit cualquiera puede cambiar el mundo. Eso es la literatura fantástica, no es escapar de la realidad, es encontrar algo que a veces perdemos en el día a día, la esperanza. Si nunca has leído fantasía, te recomiendo empezar por El Hobbit. Es corto, es amable y te va a abrir las puertas a todo lo demás. Luego salta a Conan, es crudo, salvaje, sin concesiones. Y si ya tienes algo de experiencia en el camino, bueno, pues no dudes en tomar alguno de los libros que he mencionado y lanzarte hacia la aventura. Y parafraseando a Gandalf, al terminarlos no serás el mismo. Ahora, si me disculpan, voy a buscar mi espada, mi sombrero de mago y mi fe en la humanidad. Espero que el viento sople a mi favor. En fin, gracias por ver este video y como les digo en cada video, siempre sigan leyendo. Nos vemos pronto.